En esta Cuaresma, vivamos nuestro encuentro con Cristo a través de su palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Muy buenos días, comunidad Semenor. Bienvenidos a la reflexión del día de hoy, jueves 11 de marzo. Son las 7 de la mañana, todos dispuestos para escuchar la reflexión. Recordemos que este mes estamos en el mes de la espiritualidad y para hacer honor a este valor, vamos entonces a comenzar con la oración a Nuestra Señora del Rosario. Todos en mucho orden y disposición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Rosario, en el silencio de este día, vengo a pedirte la paz, la sabiduría y la fortaleza. Quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor para ser paciente, comprensivo y bueno. Ver a tus hijos más allá de las apariencias, como tú misma los ves. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendicen moren en mi espíritu. Que sea tan benevolente y tan alegre que todos aquellos que se aproximen sientan tu presencia. Revísteme, Madre mía, de tu belleza y que a lo largo de este día yo te revele. Amén. Muy bien, yo quisiera que con respecto a la espiritualidad, hoy nos refiriéramos a la inteligencia espiritual. Así como hay varias dimensiones del ser humano, una es la dimensión física, otra es la dimensión emocional o social, la otra es la espiritual y la otra la mental, también hay algunos teóricos que han estudiado las inteligencias del ser humano y ubican la espiritualidad como una inteligencia. Entonces miremos este gráfico que aparece allí en la diapositiva, donde vemos verde, esas hojitas que hay allá en fondo verde, sería la inteligencia naturalista. Luego vemos la naranja, es la musical. Luego vemos la rojita, es la interpersonal. La que tiene un símbolo de calculadora es la matemática. Luego vemos, como en un morado oscuro, en un granate, vemos la kinestésica o sinestésica. Luego vemos un ojito allá moradito, que es con un ojito, esa es la inteligencia visual. Luego vemos la azul con una A, que es la lingüística, y en azul más claro aparece la intrapersonal. Allí ubicaríamos lo que es la inteligencia espiritual, lo que estos teóricos se han dado en llamar la inteligencia espiritual. Para que comprendamos mejor todo esto, vamos a ver cómo se define la inteligencia. La inteligencia se define como la capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, es una habilidad, una destreza o una experiencia. Así lo define la Real Academia de la Lengua Española. Podemos decir entonces que la inteligencia es como ese conjunto de habilidades que tiene el ser humano que le permiten desarrollarse en sociedad. Esto le permite al ser humano ser inteligente, le permite seleccionar de varias alternativas la más apropiada para resolver un problema o una dificultad. Esa es inteligencia. Ya no tenemos que pensar en que inteligencia es una capacidad única o una capacidad básica. Entonces ya no usamos el término de ese es muy inteligente porque es un excelente matemático, o es muy inteligente porque es un investigador, mejor dicho, el mejor, o es muy inteligente porque se expresa muy bien. No, recordemos que hay 5 categorías de inteligencia que algunos teóricos han definido. Una vez que tenemos ya definida esa inteligencia, lo que es ser inteligentes, vamos a centrarnos un poco entonces en la inteligencia espiritual, que estaría en lo que ellos llaman inteligencia intrapersonal. Intrapersonal se refiere al interior del ser humano, allá al interior suyo. Entonces esa inteligencia, la del triangulito azul claro, la que tiene esa cabecita como con una figura dentro de su cabeza, allá en el cerebro, se refiere a lo que tiene que ver con la trascendencia, el trascender del ser humano, el ir más allá de lo que normalmente somos, no conformarnos con estar aquí y simplemente respirar y sobrevivir. Se refiere también como a lo sagrado, a eso íntimo que usted tiene allá, que tiene mucho que ver con los valores suyos, personales, que le han inculcado en la casa, que le han inculcado en el colegio.
tiene que ver también con el comportamiento, cómo actuamos los seres humanos, aprender a diferenciar el bien del mal. Todo eso está ya en esa inteligencia intrapersonal. Pero también allí tenemos que tener en cuenta lo que es el perdón, la gratitud, la humildad y la compasión. Estas 4 características del ser humano que están íntimamente ligadas con la espiritualidad son claves para demostrar que usted tiene inteligencia espiritual. Vamos a decir entonces que la espiritualidad, ya lo hemos visto en otras reflexiones, comparte varios caminos con lo que es la religiosidad o con lo que es lo religioso, pero no es el único vínculo que tiene. Ya vimos la definición de espiritualidad o de esa inteligencia intrapersonal. No es el único lazo que tiene lo religioso, va mucho más allá, va más allá del ser humano exterior, está en todo el interior del ser humano. La espiritualidad, esa palabra espiritualidad, tiene una raíz latina, unas raíces latinas mejor, viene de spiritus, que es respiro, ales, que es relativo a, y dad, que es una cualidad. Por lo tanto, podemos decir que la espiritualidad es una cualidad relacionada o relativa al respiro. ¿Y el respiro qué es? El espíritu. Entonces, si ven cómo vamos relacionando todo, el respiro, el espíritu, el interior. Cuando respiramos, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el aire? Hacia el interior, ¿cierto? Entonces, espiritualidad se refiere al respiro o al espíritu, aquello que tenemos allá muy adentro de nosotros. La espiritualidad es una experiencia vital, es la experiencia que cada uno tiene. Yo no puedo ser espiritual por usted, yo no puedo interferir en su espiritualidad, porque es que eso va dentro de cada uno, ¿cierto? Esa es una dimensión de la personalidad que habita y se desarrolla en lo más íntimo del ser humano, allá profundamente. Entonces, solamente si lo practicamos, si lo desarrollamos, si propendemos porque cada vez se nos incremente más esa espiritualidad, cada uno podrá dar fe de ella. Yo no puedo verle la espiritualidad al otro, yo veo los actos de espiritualidad que el otro manifiesta. También entonces, pues esto se identifica con el sí mismo, con el ser, se integra con valores culturales, todo esto va como orientado a darle sentido a la vida. Entonces la espiritualidad no es un simple concepto, no es una simple palabra que tiene unas raíces latinas que nos llevan a pensar en el respiro, en el espíritu, sino que cada vez que fortalecemos nuestra espiritualidad, le vamos encontrando mayor sentido a nuestra vida. Vamos entonces a mirar una relación que existe entre dos términos o entre dos inteligencias, que son ese coeficiente intelectual, que es la inteligencia propiamente dicha, y la inteligencia emocional, aquel control de nuestras emociones. Cuando yo hago esa sumatoria de coeficiente intelectual más inteligencia emocional, miremos, observemos muy bien las imágenes, observemos que estamos viendo personas que pues se esfuerzan, personas y animalitos. La hormiguita ya esforzándose en levantar ese tronco, pues es una representación de cómo el ser humano hace su mayor esfuerzo para levantar cargas pesadas en las cuales se está poniendo en juego toda su inteligencia, tanto la emocional como el coeficiente intelectual. Y todo eso nos va a llevar a incrementar nuestra inteligencia espiritual o a desarrollar nuestra inteligencia espiritual. Entonces podríamos decir que la inteligencia espiritual consiste en expresar nuestras capacidades para mejorar nuestra vida y la vida de los demás. Entonces ponemos en juego nuestra inteligencia como global, como integral, pero también la enfocamos en la espiritualidad o la inteligencia espiritual para decir que si somos inteligentes,
espiritualmente o espiritualmente inteligentes, estamos en capacidad de expresar esas capacidades que tenemos, valga la redundancia. También tenemos nuestro control emocional y así, de esa manera, podemos ayudar a mejorar la vida de los otros y a mejorar nuestra propia vida. Hay que empezar por mejorar la nuestra para poder darle a los demás. Nadie da de lo que no tiene, dice el dicho. ¿Cómo desarrollar la inteligencia espiritual? Ustedes dirán, bueno, pero entonces, sí, me hablan de que espiritualidad, de que no es una cosa, de que sí es la otra, de que está relacionado con religiosidad, pero no es lo único. Yo les tengo aquí 5 tips que, si usted los practica diariamente, puede empezar a desarrollar o fortalecer su inteligencia espiritual. Número 1, la oración. Y cuando hablamos de oración, no hablamos de recitar oraciones, de decir como loritos una oración. Cuando hablamos de oración, es ese conversar con Dios. Tomarse usted unos minutos al día para dirigirse a Dios, para hablar con Él. Dios, gracias por esta vida. Dios, gracias por la vida de mis seres queridos. Gracias por este día maravilloso. Llueva, truene, relampaguee, haga sol, es un día maravilloso. Gracias por la salud. Gracias por la integridad de todos, por la integralidad de todos los seres que me rodean. Gracias por mi colegio, por mis compañeros, por mis profesores. Dar las gracias es una forma de orar. Pero también hay que contarle a Dios algunas cosas que suceden en nuestro interior. En segundo lugar, tenemos la meditación. La meditación no mirada como el yoga, como, bueno, todo eso sirve, ¿cierto? Esa cultura oriental sirve muchísimo. Pero la meditación se refiere más a través de la tercera, que es el silencio, y que es supremamente necesario, ya vamos a hablar de eso. En silencio voy a escuchar a Dios. Una cosa es yo hablar con Dios y otra cosa es escuchar a Dios. Están relacionados, pero a la vez hay que practicarlos separadamente. Hay que orar cuando yo converso con Él, pero medito cuando escucho qué es lo que Él me quiere decir. ¿Qué me quiere decir a través de esa oración? ¿Qué me quiere decir a través de los actos diarios, a través de mi vida diaria? ¿Qué siento yo allá en el fondo de mi corazón? Eso es meditar, eso es escuchar a Dios. Hay dos elementos muy importantes, que son el silencio y al final vemos la respiración. Cuando yo aprendo a respirar, tomo aire, lo boto lentamente, respiro adecuadamente, no hago una respiración con el pecho, sino con el diafragma. Ya a ustedes les hemos enseñado muchas veces cómo es la respiración que nos brinda calma. Pero además es importantísimo el silencio. Estamos acostumbrados a vivir en el bullicio y cuando estamos en silencio o en calma, no falta el que pega el grito, el que hace la broma, el que rompe ese silencio. Respetemos el silencio del otro, pero tomémonos un momento nosotros para estar en silencio. Cuando yo estoy en silencio y entro en ese estado meditativo, puedo escuchar a Dios, puedo escuchar mi corazón, puedo escuchar mi yo interno, que es el que me está orientando, es el que me está diciendo lo que está bien, lo que está mal. Mientras estemos en el bullicio, no nos vamos a escuchar ni siquiera a nosotros mismos. No escuchamos al del lado, menos nos escuchamos nosotros mismos. Y un último tip es la lectura. La lectura también es un elemento supremamente importante, no solo para la inteligencia espiritual, para todas las inteligencias. El que tiene una inteligencia matemática, si no lee, está perdido. El que tiene una inteligencia lingüística, si no lee, está perdido. El que tiene una inteligencia musical, hay que aprender a leer las notas musicales. Entonces, la lectura es clave en todos los sentidos. Entonces, repasemos. ¿Cómo desarrollamos esa inteligencia espiritual? Mediante la oración, mediante la meditación, el silencio, la lectura y aprender a respirar adecuadamente. Muy bien, vamos a finalizar con el siguiente video, le vamos a prestar muchísima atención.
A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado nuevas y mejores maneras de comprender el mundo y de resolver problemas. Actualmente estos problemas se han vuelto más complejos y es necesario evolucionar hacia una comprensión más amplia y profunda de la realidad. Una de estas áreas tiene que ver con el entendimiento de nuestra propia inteligencia y nuestra relación con la información y con el mundo que nos rodea. Los seres humanos hemos tenido que resolver toda clase de problemas desde nuestra aparición en el mundo. Resolver los problemas de supervivencia, encontrar comida, protegernos, los problemas de convivencia con los demás e incluso el problema a la hora de relacionarnos con nosotros mismos. Es así que la inteligencia ha sido definida como esta capacidad de resolver problemas. En la primera etapa del estudio académico de la inteligencia, esta se reducía simplemente a definir la capacidad lógico-matemática, la habilidad de comprender y resolver problemas utilizando la lógica, como en el caso de la filosofía, o las ciencias exactas, como en el caso de las matemáticas. Esa era la definición clásica de alguien inteligente y por lo tanto las herramientas para medirlo se centraron solo en esta habilidad. La más famosa tal vez es la prueba de coeficiente intelectual. Todos estamos familiarizados con el estereotipo de alguien inteligente, como alguien bueno para las materias clásicas como lenguaje o matemáticas. Sin embargo, esta definición no parecía ser del todo satisfactoria. Muchos pensadores y académicos señalaron que existen otras dimensiones además de la lógico-matemática. Y estas otras dimensiones tienen sus propios problemas y sus maneras particulares de resolverse. Fue entonces que surgió la teoría de las inteligencias múltiples. En este segundo momento del estudio de la inteligencia se afirma que existen 8 grandes inteligencias y que cada persona puede tener más afinidad para desarrollar alguna en específico. Estas 8 inteligencias se dividen en lógico-matemática, lingüística, musical, corporal, espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista. De esta manera entran a la escena de la inteligencia dimensiones que antes se habían ignorado: el cuerpo, las emociones, el arte. Sin embargo, algunos pensadores han notado que este acercamiento deja de lado una dimensión sumamente importante del ser humano: la dimensión espiritual. La espiritualidad se refiere a la vida interior, al sentido de interconexión transpersonal con los demás, con la naturaleza y con la vida. Se refiere a la manera como generamos sentido para vivir. Los seres humanos, al operar mediante símbolos y metáforas, sistematizamos estas experiencias en prácticas, tradiciones y religiones. Sin embargo, puede haber espiritualidad sin religión, como cada vez más personas lo afirman. De la misma manera como se puede enseñar política en una escuela sin hacer proselitismo a un partido político, se pueden enseñar los principios espirituales perennes comunes a toda la humanidad. La inteligencia espiritual es entonces la capacidad de responder a los problemas existenciales señalados por las grandes preguntas fundamentales: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo ser feliz? La exploración de estas preguntas se da a través de la meditación y otras prácticas contemplativas. Una persona espiritualmente inteligente está en armonía con los demás, con la naturaleza y consigo mismo. El descubrimiento de esta interconexión genera, naturalmente, un sentimiento de amor y compasión que se convierte en la base de la verdadera conducta ética. La inteligencia espiritual es la única inteligencia que incluye en sí misma una conciencia ética de cuidado y respeto. La inteligencia espiritual ya se está utilizando para fomentar la evolución de la conciencia en diversas áreas. En educación, este enfoque es un recurso muy poderoso para formar una base de sentido y conexión donde la información pueda germinar. Las prácticas contemplativas son cada vez más utilizadas por aquellos artistas que encuentran en la espiritualidad un campo de inspiración y belleza perpetua. Incluso el cambio de paradigma está llegando a las empresas. Cada vez hay más compañías que, partiendo de virtudes espirituales, buscan ofrecer alternativas éticas e innovadoras para el servicio de la humanidad. La perspectiva de la inteligencia espiritual, esencialmente, nos lleva a preguntarnos hacia dónde queremos ir como humanidad. El poder de la indagación que arrojan sus preguntas nos permitirá encontrar formas más auténticas de bienestar y, así, construir una sociedad ética, cohesionada y feliz. A fin de cuentas,
¿No es esto lo que todos queremos? Hoy está de cumpleaños nuestro profe Juan Guillermo Alzate. Juan, y para ti un abrazo muy especial, que cumplas muchos más, que nos sigas acompañando con tu hermosa presencia, con tu alegría. Feliz cumpleaños. También están de cumpleaños Matías Aristizábal Vergara y Sebastián Gómez Ávila de séptimo. Un abrazo inmenso para estos dos compañeros, que los mimen muchísimo el día de hoy, que sigan cumpliendo muchísimos años más. Bueno, queridos amigos y toda la comunidad en general, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Fue un placer haber estado este rato con ustedes. Un feliz día y hasta la próxima. En esta Cuaresma, vivamos nuestro encuentro con Cristo a través de su palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.